Ahí sí. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia. Como les decía entonces, hoy día se les va a subir el quiz, ya para que lo puedan hacer durante el día, ya. La idea es que lo resuelvan hoy, ya, porque después se cierra igual, ya. Lo voy a abrir solamente por hoy hasta mañana al mediodía, ya, pero lo posible respóndanlo hoy porque no les toma más de 10 minutos, ya. Son 3 preguntas de reflexión sobre algunos de los temas que hemos revisado y lo que vamos a revisar hoy día en la clase, que es la argumentación, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, me van consultando igual, ¿ya? Muy bien, como siempre los invito a participar y vamos a trabajar entonces la página 41, 42 del libro, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces. Bien, quiero recordarles el objetivo, de hecho este va a ser el objetivo que va a ser evaluado, es cierto, en esta evaluación formativa, ¿ya? Que es el objetivo 7, ¿ya? Que dice leer de manera comprensiva variados textos que presentan predominantemente argumentaciones, ¿cierto? Ustedes saben que la argumentación tiene una estructura básica, ¿cierto? Que tiene tesis, que son estas ideas generales, ¿verdad? Debatibles. Siempre la argumentación debe ser polémica. Uno tiene argumentos, da contraargumentos a veces también, ¿verdad? Para debatir su visión, su postura, ¿verdad? Y dar a conocer lo que piensa. Y establece también una refutación, ya, pero lo principal es tener una tesis, argumentos, muchas veces también tiene contraargumentos, como les decía, que cuando hay una argumentación dialéctica, y finalmente los respaldos, ¿ya? Y los argumentos pueden ser las bases, las garantías que vamos a ver después, ¿ya? Y que sean situaciones públicas, ya, pero antes de adentrarme en eso, quiero que me digan ustedes, ¿por qué es importante conocer o desarrollar la argumentación? ¿Para qué nos sirve aprender a argumentar? ¿Creen ustedes que es importante saber argumentar o no? Si quieren pueden activar el audio o por último me lo escriben por chat, ya, pero me interesa escucharlo. ¿Qué es para ustedes la argumentación? ¿Por qué será importante saber argumentar? ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante o no? ¿Es importante saber argumentar? ¿Qué piensan? Luego otra pregunta igual. ¿En qué situaciones uno argumenta? ¿Le ha tocado argumentar alguna vez? ¿Cuándo y por qué? ¿Quién me puede responder a eso? Por último, me lo escriben por el chat si no quieren activar el audio, pero necesito saber qué Yo creo que piensan. sí sería como importante porque al final de todo Ujú. es como poder eh, revisar lo que uno escribe como una autoevaluación, yo podría decir a veces, Ujú. al menos para mí. Claro, ¿cierto? Muy bien, gracias Renata, muy bien, muy bien. Sí, la argumentación tiene que ver, ¿verdad?, con dar a conocer nuestro punto de vista. Como bien dice Renata, de alguna manera argumentar es dar a conocer nuestro pensamiento. Ya, entonces uno al argumentar, no sé si, a ver, pero ¿cómo entendías lo de autoevaluación, Renata? Porque argumentar, claro, comprendo que lo ves como, como darse cuenta de cómo estoy pensando, cómo estoy razonando. ¿A eso te refieres, cierto? ¿O no? Sí, Ya, sí, la argumentación de alguna manera nos sirve para defender nuestros puntos de vista, ya, nuestra visión, ya, y claro, uno puede constantemente, cada vez que, de hecho, cada vez que nos comunicamos, pero en una argumentación se nota más también, uno va reflexionando sobre aquello que argumentamos, ya, entonces, claro, una argumentación bien hecha, bien estructurada, implica una reflexión y una autorreflexión sobre lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando, así que por ese lado está muy bien, así que bien, Renata. ¿Verdad? Antonia dice en discusiones, ¿sí? ¿Cierto? En discusiones de todo tipo, ¿verdad? Uno puede discutir, por ejemplo, por redes sociales. Y las redes sociales vendría a ser una situación pública de comunicación sobre cualquier tema, ¿verdad? En las redes sociales aparecen muchos temas de discusión. Ya Rafael dice, para poder justificar algo, defender una misma postura. Sí, cierto también, ¿verdad? Uno puede... claro, uno argumenta para defender su punto de vista, o sea, puede ser con amigos, con la familia, puede ser cara a cara, por ejemplo, por chat, ¿cierto? Claro, ambas situaciones serían privadas, pero por ejemplo, si uno está en un debate, uno está en una mesa redonda, en un panel, en un foro, etcétera, esas serían situaciones públicas de argumentación, por ejemplo. Y siempre van a haber situaciones más formales y más informales. Por ejemplo, la formalidad se va a dar
Claro, sobre todo los textos escritos. Uno tiende en la formalidad social con la escritura y más informales cuando uno lo hace muchas veces oralmente. Pero inclusive, por ejemplo, un debate que se hace generalmente de manera oral, sí es formal porque sigue la estructura determinada. ¿Ya? No siempre, por ejemplo, si ustedes analizan las argumentaciones que la gente da en las redes sociales, no siempre es tan formal. A veces se caen en descalificaciones, se caen en falacias, se caen en una serie de situaciones que hace perder un poco, ¿cierto?, la formalidad de la argumentación, ¿ya? Muy buenos los ejemplos que ustedes señalan, chicos, así que muy bien, ¿ya? Como les decía entonces, vamos a trabajar en la página 41, 42, ¿ya? Bien, vamos entonces, ¿ya? Acá, en estas páginas, ya vamos a ver cuál es el propósito de hoy. Analizar textos con distintas secuencias textuales, entre ellas la argumentativa, que presentan reflexiones sobre la existencia en el contexto contemporáneo. A ver, quiero que asocien lo siguiente. Las secuencias textuales dan origen a los tipos de texto, ¿ya? Por ejemplo, están las secuencias narrativas, que obviamente van a dar el pie de inicio, ¿cierto? Todos los tipos de textos narrativos, ya sean fábulas, microcuentos, leyenda, cuentos, microrelato, novela, ¿cierto? Parábola, etcétera, etcétera, ¿ya? Toda esa cantidad de subgéneros narrativos tienen en común las secuencias narrativas, ¿ya? Pero también a veces los géneros se mezclan. Por ejemplo, hay textos periodísticos como las crónicas, por ejemplo, que son géneros periodísticos, claro, no literarios, híbridos, ¿cierto? Híbrido, ¿por qué? Porque lo que predomina en una crónica es más bien lo expositivo, pero de todas maneras también ocupa una secuencia textual narrativa, ¿ya? Lo mismo pasa a veces con el reportaje, que tiene como subgéneros subsidiarios, o sea, que aparecen en él, ¿ya? Em, Claro, eso pasa en general, ¿ya? Y también tenemos las secuencias, por ejemplo, más bien descriptiva, descriptiva explicativa, que se da mucho en los textos expositivos informativos como la noticia, como el reportaje, ya principalmente. Tenemos secuencia dialógica, por ejemplo, que se dan en todo este tipo de textos más bien, claro, donde tenemos una interacción de interlocutores, ya las conversaciones, por ejemplo, y las secuencias argumentativas que se dan sobre todo en los textos de opinión. Y claro, y en esa nos vamos a entrar hoy. Ya, por ejemplo, si lo veo a nivel de los textos periodísticos, sería la columna de opinión, el artículo de opinión, la carta al director, ¿cierto? La editorial, ¿ya? Todo ese tipo de subgéneros que pertenecen a los textos de opinión, ¿ya? Y a los textos periodísticos, ¿verdad? Representan este tipo de estructura argumentativa que vamos a ver sobre todo hoy, ¿ya? Si ustedes piensan el por qué han leído a lo largo de toda su educación, desde la básica probablemente hasta ahora la enseñanza media, los distintos tipos de texto, es justamente ahora porque deben ser capaces de ustedes manejar, si bien uno puede a veces no recordar a cabalidad al 100% todos los rasgos de cada estructura, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes sepan diferenciar, por ejemplo, un texto informativo de un texto argumentativo. Saber, por ejemplo, que un texto argumentativo va a tener una tesis que predomina, ¿cierto? Una tesis con la cual va a ser el pilar, ¿cierto? Troncal de una argumentación, porque sin tesis no puede haber una argumentación si no tengo claro cuál es la postura que tengo frente a un tema o qué es lo que quiero defender. Saber que un texto expositivo siempre me va a informar sobre algo, también pueden ser instrucciones, recetas, puede ser un texto expositivo también, y saber también que la narración también tiene otros fines, ¿ya? Eso es como lo principal, ¿ya? Bien, entonces son las secuencias textuales. Como has aprendido en años anteriores, existen diversos tipos de textos que sirven a propósitos comunicativos distintos. ¿Ya? Cada tipo de texto y cada secuencia textual responde a un fin distinto. ¿Ya? No es lo mismo escribir un texto informativo expositivo que escribir un texto de opinión argumentativo o un texto de carácter literario, ¿verdad? Ya cada autor que escribe este tipo de texto lo escribe porque tiene un propósito distinto a nivel comunicativo, ¿ya? Y entonces, claro, de eso va a depender entonces la intención del emisor. Por ejemplo, si se desea informar, se utilizará un artículo informativo. Si lo que se pretende es relatar un hecho, se empleará un texto narrativo, ya claro, porque estamos más bien relatando.
Sin embargo, en situaciones comunicativas reales, muchas veces no es posible distinguir de manera definitiva el tipo de texto al que te enfrentas. Eso porque justamente, como bien les decía al principio, tiene que ver más bien con el hecho de mezclar que que muchas secuencias de texto están presentes en otras secuencias mayores, ¿ya? Por lo mismo tienen que ver siempre, para identificar a qué tipo de texto pertenece, tienen que identificar cuál es la secuencia que predomina, ¿ya? Siempre cuál es la que está más presente, eso nos va a dar la pauta para saber qué tipo de texto estamos leyendo. ¿Será importante conocer qué tipo de texto estoy leyendo? ¿Será importante diferenciar una noticia, por ejemplo, de una columna de opinión? ¿Qué piensan ustedes y por qué? ¿Qué me podría comentar eso? ¿Será importante o no? Pueden hacerlo por audio o por chat. ¿Será importante o no será importante distinguir los tipos de texto? ¿Creen que les sirve a ustedes saber la diferencia de los tipos de los tipos de texto o creen que no sirve? ¿Qué piensan? Hola. Hola, hola La Benjamín. cosa, ¿Sí? sí, sí, sirve harto, porque no es lo mismo un texto literario que uno no literario, porque Ujú. son totalmente distintos. Que uno abarca a lo literal y otro más subjetivo, entonces no los puedo tomar como el mismo texto, que cambiaría, no sé. Exacto. Cambiaría mucho la interpretación, intención de qué mensaje quieren dar. Cambia Ujú. todo, de hecho. Eso. Súper bien, muy bien, muy buena respuesta. Muchas gracias, Benjamín. Justamente, ustedes la disposición que tenemos frente a cada texto cambia también según el texto que leemos, por ejemplo. Piensen en su lectura. Cuando ustedes van a leer un texto literario, ¿tienen la misma disposición o predisposición a esa lectura literaria que a una lectura de textos no literarios? Cuando leemos un texto no literario, por ejemplo, si vamos a leer un texto para informarnos, ¿sí? Obviamente siempre vamos a buscar noticias o reportajes, y obviamente nuestra disposición va a cambiar porque sabemos que el texto se va a centrar en ciertos detalles que tiene que ver también, que no se va a ir, por así decirlo, por las ramas, a no ser que sea claro, que, no, que sea el reportaje, pero en el caso del reportaje va a ser más bien para ampliar la información, pero sabemos que nos va a entregar una información central, ¿verdad? Y que tiene una estructura, por ejemplo, una noticia, ustedes saben que tiene un epígrafe, un titular, una bajada, un lead, etcétera, ¿ya? Pero más allá de esa estructura de la noticia, ustedes saben que una noticia se caracteriza por responder a preguntas clave, ¿verdad? Y que generalmente esas preguntas se responden en el primer párrafo, ¿ya? Que se llama lead o entradilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya si lo quieren ver como una situación más inmediata, ya si ustedes, por ejemplo, cuando den la prueba de transición, la PTU, ahí se van a fijar si se les presenta un texto informativo, ustedes van a leer mucho más rápido y van a saber que el foco del texto que están leyendo va a estar en el primer párrafo, ya en el lead. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí por lo general ahí se responde el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Esas 6 preguntas claves de una noticia, ¿cierto? Se suelen responder en el primer párrafo, entonces a ustedes les ahorraría bastante tiempo en su lectura. Lo mismo para si están leyendo una situación de la vida diaria, si no tienen tiempo para leer toda la noticia, con que lean el primer párrafo, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta de lo esencial, ¿ya? Y obviamente complementándolo con el titular, pero obviamente el primer párrafo siempre amplía mucho más la información, ¿ya? Por ese tipo de cosas es importante manejarse con los tipos de texto. O si ustedes leen una columna de opinión, o identifican que están leyendo una columna de opinión, van a saber que van a tener que leer o van a conocer la perspectiva o la subjetividad o el punto de vista, ¿cierto? Que tiene un autor frente a un tema. ¿Ya? Y obviamente responden a propósitos distintos. Por ejemplo, dentro de las funciones de los medios de comunicación está la de informar, que se da predominantemente en los textos de carácter informativo, los noticiarios, ¿cierto? También, y la de formar opinión, que deberían ser las centrales. Y obviamente todo lo que son los artículos de opinión, las columnas de opinión, guardan mucha más relación con, ¿verdad? Con esta idea de formar opinión. Eso es como lo central, ¿ya? Entonces sí, efectivamente es importante identificarlo. Y en el caso de los textos literarios, no es lo mismo leer un texto narrativo que un texto, por ejemplo, poético. Obviamente porque el texto poético tiene, ¿cierto? Como ustedes saben, muchos más recursos a nivel expresivo, ¿verdad? Toda la cantidad de figuras literarias que hay, ¿ya? Pero a la vez, el género poético, ¿verdad? La poesía subsidia a otros géneros. Muchas veces en la narrativa también a veces hay mucho del lenguaje figurado y eso se lo debe, ¿verdad?, a la poesía,
Entonces nuestra vida diaria, sobre todo los autores que constantemente tensionan los géneros literarios, por ejemplo, van a mezclar constantemente rasgos de un género y del otro. Entonces, lo de las clasificaciones de los tipos de texto, y en este caso de las secuencias textuales, nos sirve para comprender, claro, cuáles son las estructuras de base. Pero en la vida diaria, cuando enfrentemos a textos más desafiantes, por ejemplo, esos rasgos, esas distinciones que uno estudia como esquema, después no son tan distinguibles o tan diferenciables, ¿ya? Por eso es importante de todas maneras que ustedes se hayan apropiado de ella. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro hasta acá? De las secuencias textuales y los tipos de texto y por qué es importante conocerlo. ¿Les queda claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos entonces, sigamos. Bien. Sin embargo, en situaciones comunicativas reales, muchas veces no es posible distinguir de manera definitiva el tipo de texto al que te enfrentas. Hoy, por ejemplo, bueno, en realidad ya más bien la próxima clase, vamos a leer, ¿cierto?, un ensayo, ¿ya? Ahí lo vamos revisando. Pero más adelante también hay un texto de Ernesto Sábato, que voy a ver si se lo alcanzamos a leer porque vamos a empezar con el ensayo de Octavio Paz, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá nos dan este ejemplo, ¿cierto?, de la autobiografía. Y la autobiografía, si bien uno da a conocer, ¿verdad?, su punto de vista, su subjetividad frente a su propia vida, ¿ya? También hay varias mezclas ahí, sobre todo en textos más extensos, se entremezclan más bien varias secuencias textuales, ¿ya? Por ejemplo, una secuencia expositiva, ¿verdad? Porque se da a conocer información, pero también la narrativa, ¿verdad? Porque muchas veces se cuentan anécdotas, se cuentan historias, se relatan situaciones, entonces hay una mezcla, ¿verdad? Dependiendo en los distintos momentos, ¿verdad?, que se esté desarrollando, ¿ya? Por eso es importante, por ejemplo, si lo ven nuevamente a nivel de la prueba de transición, que ustedes vean si justamente, a ver, si les presentan un párrafo, por mucho que sea una novela, por ejemplo, tienen que ver específicamente cómo se presenta ese párrafo, ¿ya? Por ejemplo, si una novela autobiográfica puede tener párrafos que son más bien descriptivos, párrafos narrativos, etcétera. Entonces es importante analizar los párrafos en particular en este tipo de pruebas, ya para ver lo que predomina en ese caso en particular, ya, pero en general cuando uno lee de manera para sí mismo, siempre tiene que tomar en general la globalidad del texto, ¿ya? Bien, entonces, como bien les decía, las secuencias textuales nos va a servir para ver el propósito comunicativo entonces del emisor. ¿Cuál es el propósito que tiene él al escribir? Entonces, distinguir las diferentes secuencias te permite detectar dichos propósitos y lograr una comprensión más profunda de los textos. Si ustedes quieren ser lectores más críticos, ser conscientes de lo que leen y ser más autónomos, es importante que se manejen con los distintos tipos de texto y las distintas secuencias textuales. Jean-Michel Adam, lingüista francés dedicado al análisis de textos, llegó a la conclusión de que estos son uniones de distintos tipos de secuencias, que es lo que hemos revisado, en las que hay una predominante y las demás están incrustadas en su interior. Ya. Como les decía, siempre hay una secuencia predominante. Un texto va a ser principalmente argumentativo, va a ser principalmente descriptivo explicativo, o va a ser predominantemente narrativo o dialógico, ¿ya? Sin embargo, eso no quita que, ¿verdad?, que a veces aparezcan otras secuencias dentro de él, sobre todo cuando son textos más extensos, como les decía, con un reportaje, como una novela, como una autobiografía, etc. ¿Ya? No es necesario que se aprendan estos nombres, así como de secuencia predominante e incrustada, pero sí que comprendan que esta idea de secuencia incrustada tiene que ver más bien con que hay textos o más bien secuencias que están dentro de una secuencia que predomina o una secuencia mayor, ¿ya? Adam llama secuencia envolvente a la que predomina y determina el texto en su forma global. Obviamente el tipo de texto entonces se ve dado por la secuencia predominante o secuencia envolvente. De tal manera que en un texto argumentativo, la secuencia envolvente obviamente va a ser la argumentativa y como tal tiene implicancias como era esta estructura de tesis, argumento, respaldo, ¿verdad? La subjetividad o opinión, etc. Que no busca convencer, que no busca persuadir y todo lo que uno asocia con los tipos de texto. Aquellos que aparecen como segmentos al interior de la secuencia envolvente son llamadas secuencias secundarias o incrustadas. Ya esos son los otros nombres que reciben. O sea, puede ser secuencia incrustada o secundaria, pero en el fondo es porque ayuda o subsidia a la secuencia mayor.
Adam propone 5 tipos de secuencias que se pueden presentar en forma envolvente o incrustada. O sea, se pueden presentar de las dos formas, pero cuando predomina es la que genera el tipo de texto. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos a centrar en la argumentativa, donde se exponen puntos de vista y sus fundamentos, ¿verdad? Con estas estructuras que les comentaba recién, con el fin de convencer o persuadir. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre convencer y persuadir? ¿Recuerdan en qué se diferenciaba convencer y persuadir? En persuadir no estás como incitando directamente, sino que es como más indirecto. Ya, por ahí va, sí. Sí, por ahí va, pero no es justamente como la definición exacta, ¿Ve? pero sí, a ver. Que no era como uno apela a la emoción y el otro al argumento sólido. ¿O no? Sí, por ahí va, eso es más preciso, ¿ya? Sí, persuadir tiene que ver sobre todo con apelar a las emociones, a la subjetividad, ¿ya? Claro, en cambio convencer más bien es a través, como decía el compañero, de argumento, a ver, no es que sea más sólido o menos sólido los argumentos, porque la persuasión también puede ser sólida para convencer, o sea, para lograr que nuestro propósito, pero en el caso de convencer son argumentos más concretos, más comprobables ya, por ejemplo, datos estadísticos, hechos, ya persona de autoridad, ¿verdad? Citar a la persona de autoridad en la materia, en el tema. Entonces, más bien con eso. Entonces, convencer tiene que ver con hechos concretos, con datos comprobables, y persuadir con apelar más bien a las emociones, ¿ya? Por ahí más preciso, ¿ya? Muy bien. Lo descriptivo. La secuencia descriptiva permite representar con palabras el mundo real, dando características del objeto. Piensen cuando describen algo. Cuando describen una situación, cuando describen un objeto, ustedes se centran en los detalles, ¿verdad? Empiezan a dar adjetivos, ¿verdad? Algo bonito, algo grande, pequeño, alto, bajo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a describir, ¿verdad? Entonces la descripción es eso, dar características de un objeto, de una situación, de una persona, de un personaje, etcétera. ¿Ya? Bien, eso no creo que les cueste, ¿verdad? La secuencia explicativa consiste en hacer comprender al interlocutor una idea o concepto que resulta confuso para él. Por ejemplo, a juicio del emisor. Ya, explicativo. Tenemos, por ejemplo, a ver, lo explicativo puede estar en una receta, por ejemplo, en una receta donde te explican paso a paso cómo preparar cualquier tipo de preparación de comida, ¿cierto? También puede estar en un instructivo, ¿verdad? Cuando leemos un manual para aprender aprender a ver cómo se usa algo, ¿cierto? Por ejemplo, cómo funciona un computador, cómo funciona un programa, cómo funciona X cosa que compramos, etcétera, etcétera. Eso sigue una secuencia explicativa, ¿ya? Pero también, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo sobre algo, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora de leer información nueva para ustedes, esto sería una secuencia explicativa porque le están explicando conceptos. Lo mismo cuando estén en la universidad, cuando lean sobre conceptos de sus carreras, de su área, van a leer predominantemente una secuencia explicativa. No así cuando lean un ensayo, porque en un ensayo va a tender a lo argumentativo y a lo dialógico, ¿ya? Que es distinto a leer un informe, porque un informe tiene más bien un fin explicativo también, ¿ya? Entonces también es importante diferenciar los tipos de género. Por ejemplo, si a ustedes les piden redactar un ensayo en la universidad, van a tener que plantear una tesis, van a tener que argumentar y van a tener que desarrollar la secuencia argumentativa que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Por ejemplo. Entonces sí, efectivamente es importante, porque al momento en que a ustedes les piden un tipo de texto, tienen que saber cuál es el propósito y por qué lo están escribiendo. Ya uno no tiene que escribir un texto porque sí nomás, o sea, no estoy escribiendo un texto porque me lo pidieron. O sea, claro, sí, me lo pidieron, pero ¿cuál es el fin de por qué tengo que escribir ese tipo de texto? ¿Por qué el profesor me está pidiendo un informe o por qué me está pidiendo un ensayo? Ya, pues si les pido un ensayo, quiere más bien que ustedes se explayen, que ustedes den a conocer sus puntos de vista, sus conclusiones, etcétera, etcétera. Si les pido un informe, por ejemplo, para un experimento o para algo científico, eh, más bien quiere que ustedes expliquen el paso a paso de cómo desarrollaron, ¿verdad? Esos procedimientos. Entonces, no es lo mismo un texto informativo a un texto argumentativo o un ensayo a un informe, ¿ya? Ese tipo de cosas tienen que manejarla y eso también uno lo va aprendiendo con la práctica, ¿ya? Siempre la invitación es, cuando ustedes no sepan exactamente o cuando ustedes más bien les pidan un tipo de texto, informarse y volver a ver
qué es el tipo de texto y qué me piden con ese tipo de texto, ¿ya? Porque si ustedes no tienen claro el objetivo de lo que se les está pidiendo, claramente no van a lograr alcanzar ese propósito, ¿ya? Bien, también está la secuencia narrativa, que nos cuenta cómo se van desencadenando, ¿cierto? Desarrollando los hechos en una historia, ¿verdad? Que ahí yo les planteaba que podían ser en fábula, en parábola, en leyenda, en cuento, en microcuento, microrelato, ¿cierto? Cuento, novela, etcétera, etcétera, ¿ya? Que todos esos subgéneros narrativos, si bien tienen en común la secuencia narrativa de contarnos hechos, ¿verdad? De relatarnos algo, todos son distintos y todos tienen propósitos distintos. ¿Ya? Obviamente un microcuento va a tener un propósito distinto a una novela. Un microcuento es mucho más inmediato y responde justamente a la inmediatez, ya a lo final inesperado, responde a causarnos un impacto rápido, ¿verdad? Que nos haga reflexionar. En cambio, una novela va a tender al desarrollo mucho más, cierto, mayor, ¿verdad? De la historia. Entonces, sabemos que en una novela vamos a encontrar mucho mayor los pormenores de algo, ya en comparación, por ejemplo, a un microcuento, un microrelato que va a ser mucho más rápido de leer, ¿ya? Ese tipo de cosas uno la reflexiona, las ve en la medida que les toca leer, ¿verdad? O crear ese tipo de texto, ¿ya? La secuencia textual dialógica tiene que ver también con lo conversacional, donde hay una intervención de dos o más interlocutores, ¿verdad? En una conversación siempre tiene que haber al menos dos interlocutores, si no sería un monólogo, ¿verdad? Cuya finalidad es preguntar, prometer, agradecer, excusarse, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que pasa en una conversación que puede tener distintos propósitos. Hasta acá, ¿queda claro las secuencias textuales y por qué es importante conocerlas? ¿Les queda claro o no les queda claro? ¿Les queda claro o no? Chicos, chicas, ¿claros con esto? ¿Hasta acá? Sí, profe. Ya, Sí, muy bien. profe. Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer un breve repaso, muy breve, en comparación a como lo vimos el año pasado, de los conectores. ¿Se acuerdan para qué nos servían los conectores en general? ¿Para qué servía conocer los conectores? ¿O para qué nos sirve Para saber darle, para darle cohesión a un texto, ¿Para darle qué, perdón? ¿no? Cohesión. Exacto, ¿verdad? Sí, para darle cohesión a un texto. Sí, muy bien. Si justamente los conectores nos sirven para darle cohesión o sentido gramatical al texto, que el texto esté bien estructurado, esté bien escrito, ¿verdad? Y también a nivel de la coherencia igual. Hay tanto cohesión porque tiene que tener un sentido gramatical y que está relacionado con la coherencia porque tiene que tener un sentido para quien lo lee y para quien lo escribe, ¿ya? Un texto coherente, un texto que tiene sentido, que tú lo lees y te hace sentido o que está bien organizado, está bien ordenado, ¿verdad? Tanto gramaticalmente como la idea que te intenta expresar. Exacto, ¿ya? Y tiene que ver para conectar, ¿verdad? Ideas, pensamientos, palabras, ¿verdad? O estos elementos lingüísticos, como decía el compañero, para darle cohesión al texto, ¿ya? Conocerlos es útil al momento de escribir y reconocer las secuencias textuales. Hay conectores que son más típicos para cierto tipo de secuencias textuales, que son las que revisamos recién. Entonces también los conectores nos sirven para identificar qué secuencia textual hay, ¿ya? O cuál se está desarrollando, ¿ya? Y por lo mismo, con esas marcas del texto, nos va a permitir, ¿cierto?, identificarlo. Por ejemplo, en una secuencia narrativa podrás utilizar conectores temporales y espaciales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en una narración lo que interesa también, además de conocer el personaje, el conflicto, etcétera, nos interesa conocer en qué momento se está desarrollando la historia y en qué lugar se desarrolla esta historia. Entonces, tanto lo temporal como lo espacial. En esta oportunidad te presentamos tres tipos de conectores, te invitamos a que leas las definiciones y los apliques al texto leído. Ya, pero en este caso en particular simplemente vamos a leer las definiciones y vamos a asociarlas, ¿verdad? En general. Señalan, en el caso de los de finalidad, señalan finalidad o meta, el objetivo que quieren conseguir. ¿Para qué? Con el fin de qué, a fin de qué, con el propósito de, con el propósito de. Por ejemplo, a continuación te informarás con el propósito de o a fin de, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos conectores, si los se ocupan de esa forma, puede ser para, bueno, y aparte que está acompañado en este caso del verbo informar, para texto expositivo informativo, ¿verdad? Pero también pueden ocuparse en texto argumentativo, dependiendo qué verbo ustedes utilicen. Los verbos también son bastante clarificadores ahí. Por ejemplo, a continuación voy a opinar o voy a dar mi opinión o voy a argumentar sobre el aborto, por ejemplo.
o sobre cualquier situación que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Entonces, con el fin de, a fin de, etcétera, etcétera, esos conectores les servirían para introducir, ¿verdad? La tesis, por ejemplo, y dar a conocer el por qué van a desarrollar esa tesis, ya, en general, ¿ya? Bien. Y también están los conectores temporales y espaciales, que como les decía, nos sirven mucho para la secuencia narrativa. Introducen una indicación de tiempo, el cuándo, el mientras, tan pronto como, apenas, de repente, aún, todavía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Claro, entonces introducen a nivel del tiempo, ¿ya? Por eso es importante. Y los espaciales introducen una indicación del lugar, enfrente de, delante, detrás, encima, abajo, donde, ¿verdad? Al lado de, etcétera, etcétera. Ya esos conectores espaciales también indican que no están describiendo algo o no están narrando algo. Entonces son algunos conectores típicos para ciertas estructuras textuales, ¿ya? Eso en general. Bien, hoy día entonces, como les mencionaba, nos vamos a centrar un poco en los textos argumentativos. Por lo tanto, en los textos argumentativos, como bien decíamos, predomina la secuencia argumentativa. A continuación, podrás recordar lo que conociste en años anteriores sobre el texto argumentativo, aquel en el que predomina la secuencia textual argumentativa descrita en la página anterior. Les sugiero repasar esto igual, que son dos páginas, así que no les va a tomar mucho tiempo, o ver la clase de nuevo, eh, si es que algo no les queda claro o lo van olvidando, porque esto es básico o esencial para comprender el porqué de los objetivos de los tipos de texto que uno va estudiando, leyendo a lo largo de su vida, ¿ya? La argumentación es un quehacer cotidiano, ¿cierto? Que es lo que comentábamos al principio de la clase, o sea que perdón, en la cotidianeidad, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Uno argumenta de distintas maneras y en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos en desacuerdo con alguien, cuando queremos defender nuestra opinión, nuestra postura, cuando, por ejemplo, no sé, estamos en una reunión familiar, en un almuerzo y se está comentando algo y ustedes quieren defender, ¿cierto? Lo que piensan, o con amigos, ya, etcétera, etcétera, ya que podía ser privado, por ejemplo, por chat o mensaje, ya, o face to face, ¿verdad? Cara a cara, o podía ser también pública, por ejemplo, redes sociales o los debates públicos, etcétera, etcétera. Se argumenta entonces también en textos orales y escritos. Por lo general, lo escrito tiende un poco más a la formalidad, pero no siempre, ¿ya? Y la oralidad suele ser más informal, a no ser que sean debate o mesa redonda o paneles, etcétera. En situaciones privadas y públicas de manera más o menos estructurada y con diversos propósitos. ¿Ya? No es lo mismo argumentar para un debate que para una mesa redonda o para una situación donde estoy con amigos, por ejemplo. Obviamente, si estoy argumentando con amigos, no voy a requerir ser tan estructurado en mi argumentación y seguir a cabalidad las tesis, los argumentos, la base, la garantía, los respaldos. No así en un debate, por ejemplo, o en un panel. ¿Ya? En palabras de Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, lingüista y autora del texto Las cosas del decir, manual de análisis del discurso, en un sentido amplio, eso es lo que dicen ella, en un sentido amplio, la argumentación es una práctica discursiva, es una práctica del discurso, o sea, de lo que decimos, que responde a una función comunicativa, o sea, todo texto tiene una función del lenguaje, tiene una función comunicativa, o sea, ese texto se escribe o se lee para algo, tiene un propósito, un objetivo, la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión. Claro, o sea, sabemos que queremos que en un texto argumentativo convencer a alguien o persuadir, como bien decíamos, entonces es importante generar esa adhesión y a través de qué mecanismos generamos que se adhiera a nuestras ideas. Las autoras especifican los rasgos propios de la situación de enunciación de la argumentación. Una situación de enunciación tiene que ver con todo lo que rodea, ¿verdad?, a la situación misma de lo que se está comunicando. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero sí es importante que logren comprender algunos temas importantes dentro de una argumentación. Por ejemplo, el objeto. El objeto, ¿verdad?, de una argumentación es cualquier tema que sea polémico, que sea problemático, que te cause, ¿verdad?, que haya más de dos visiones o más de dos posturas frente a un tema, ¿ya? Si un texto argumentativo no es polémico, no es texto argumentativo, ¿ya? Porque tiene que ser controversial, es parte de la esencia de un texto argumentativo, es decir, que pueda generar puntos de vista distintos. El locutor, que en un texto argumentativo, por ejemplo, sobre todo si se dan situaciones directas, por ejemplo, como un chat o un encuentro cara a cara,
los roles de emisor y receptor se intercambian constantemente. Sin embargo, en un texto escrito, como está escrito obviamente y la respuesta del lector o receptor no es inmediata, el locutor va a ser quien escribe el texto y el receptor va a ser obviamente quien lee el texto, ¿ya? Ejemplo, entonces el locutor es el emisor que manifiesta un punto de vista o opinión frente a un tema problemático o polémico, una forma de ver e interpretar la realidad. Es decir, accedemos a su visión de mundo, a su subjetividad, a lo que él comprende de la realidad, que puede estar bien, mal, más o menos, ya, pero podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de todas maneras es válido que exprese su opinión, ¿verdad?, frente a un tema. El carácter tiene que ver con un carácter marcadamente dialógico, porque la argumentación tiende siempre a pensar que va a ser leída o escuchada por otro, ¿verdad? Pues se basa entonces también en esta contraposición o en la divergencia de dos o más posturas frente a un tema. Y como les decía, el propósito central de una argumentación es generar adhesión, ¿verdad?, de los interlocutores, es decir, de quien me está escuchando, que se adhieran a mis ideas a través de convencerlo o persuadirlo o disuadirlo, ¿verdad?, si quiero que dejen de hacer una conducta. Dependiendo del tipo de razones utilizadas, el objetivo puede ser convencer, como veíamos, cuando los argumentos son lógicos o racionales, o persuadir cuando se usan argumentos emotivos o afectivos. Hasta acá, ¿claros con esto? ¿Claros hasta acá? Sí, profe. ¿Ya? Y finalmente, recordarles que, por ejemplo, estos elementos nos sirven como herramientas de análisis para determinar si un texto es argumentativo o no, ¿ya? Por eso es importante considerar estos elementos, ¿ya? Para identificar si estamos en presencia de un texto argumentativo o no es un texto argumentativo. Porque muchas veces, y es común, cuando no está claro esto, que las personas o ustedes como estudiantes confundan un texto argumentativo de un texto expositivo, por ejemplo, que no son lo mismo y son bastante distintos. Sin embargo, si alguien no maneja esto, podría confundirlo, ¿ya? Por eso es importante manejarlo, ¿ya? Como bien veíamos, la estructura básica entonces de una argumentación es la tesis, que la tesis siempre es una afirmación, porque ustedes afirman algo, porque ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con algo, pero es una afirmación polémica. ¿Por qué? Porque tiene que incitar a que el tema que se propone genere debate, genere cierta discusión. Entonces, se trata de un punto de vista asumido por el emisor y del cual quiere convencer a la audiencia. Supone una toma de posición, ¿verdad? Ustedes asuman una postura determinada. Puede ser expresada en forma positiva, o sea, ustedes pueden plantear algo porque están de acuerdo con ello, una afirmación, o una negación de algo que puede generar también una contraposición. Y estar explícita, es decir, ustedes lo plantean de manera literal, o también dejan que el lector o la audiencia interprete, analice cuál es su tesis, ¿verdad? Eso sería lo implícito, o infiera también su tesis, ¿ya? Entonces la tesis puede estar explícita o implícita. En los tipos de texto, perdón, en los textos, perdón, es mucho más evidente esto de las tesis, porque a veces las tesis no siempre están tan explícitas, y acuérdense que también puede estar al principio, y cuando está en el primer párrafo una tesis se llaman textos deductivos argumentativos, o cuando están al final se llaman textos inductivos argumentativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de los inductivos van por los detalles, van por los argumentos primero, y después de los argumentos se concluye la tesis. En cambio, en los textos deductivos se parte por la tesis y después a raíz de la tesis tú vas argumentando, ¿ya? Para que tengan presente eso. Bien, acá tenemos un ejemplo. A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra en que transcurrió nuestra infancia, ¿verdad? Ahí hay una tesis, ¿verdad? Que dice, claro, que en el fondo que lo que se está planteando ahí, ¿cierto? En la medida que pasa cada día, ¿verdad? Nos vamos acercando más hacia la muerte. Suena como fatal, pero es parte de la realidad, ¿verdad? Y esta conexión con la tierra, como esta idea del polvo somos y del polvo venimos, ¿verdad? O sea, como que vamos a volver a la tierra finalmente, a ser parte de ella, ¿ya? Los argumentos. Los argumentos, en realidad acá no está especificado, pero pueden dividirse en bases y garantías. Las bases responden al porqué de la tesis y las garantías al porqué de las bases, ¿ya? Pero en general ambas se tratan como argumentos, ¿ya? Son enunciados mediante los que se intenta defender el propio punto de vista, decir lo que yo pienso sobre un tema. Un argumento implica un razonamiento, ¿verdad? Existen muchos tipos de razonamientos que vimos el año pasado, pero no vamos a profundizar en eso ahora, que te permiten, ¿verdad?, determinar ciertas conclusiones. Es decir, una asociación de ideas que apoyen la tesis propuesta o refuten la tesis contraria, ¿verdad?, dependiendo de nuestro objetivo. Ejemplo,
en relación a lo anterior, porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria, ¿cierto? Entonces tenemos esta tesis que decía, a medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra en que transcurrió nuestra infancia. Entonces, como les decía, los argumentos responden al porqué de la tesis. Entonces, porque allí, o sea, si alguien nos pregunta, podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué nos acercamos entonces más hacia la muerte y a la tierra de nuestra infancia? Entonces el argumento sería, porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. O sea, que todo comenzó allí, fue su origen, nacemos de la tierra y volvemos a la tierra, y toda la memoria de la humanidad está en esta tierra, por así decirlo, porque todo vuelve a ello. Entonces, en esta memoria o también puede ser también metafóricamente en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, ¿ya? Y los respaldos son hechos, datos concretos, normas, leyes, personas, ¿verdad?, de autoridad frente al tema, claro, que buscan respaldar o apoyar los argumentos del texto. O sea, también puede ser estadística, etcétera, ya que son en el fondo como evidencias, así como los abogados ocupan evidencias para su juicio, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, los respaldos le dan mayor peso, sostienen mucho más, ¿verdad?, lo que ustedes piensan o dicen, ¿verdad? No es lo mismo una argumentación respaldada a una que no posee respaldo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Dice, siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus reyes magos que ya no existen más. Entonces acá pone como respaldo los ritos. Los ritos son algo comprobable, algo concreto, ¿ya? Y los ritos podría ser todo lo que tiene que ver ahí a lo mejor con estas vivencias de la infancia, ¿ya? Bien, eso en general. ¿Alguna duda hasta acá? Eso era para esta clase. Voy a pasar la asistencia igual, pero antes tienen una duda, algo que quieran comentar. ¿Alguna duda que tengan o todo claro? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Voy a pasar la asistencia. Chicos, los dejo entonces invitados, invitados a la clase de la tarde, del mediodía a las 12, a los que puedan asistir, ya, para que puedan seguir preparándose para la prueba de transición, ya. Em, Hoy día vamos a revisar 16 preguntas relacionadas a texto argumentativo, así que también les va a servir para vincularlo con lo repasado hoy, ya. Así que les sugiero que puedan conectarse los que quieran y los que puedan, ya. De todas maneras siempre quedan grabadas esas clases, ya. Y cualquier duda que tengan de la asignatura me dicen, ¿ya? Y bueno, espero que también se conecten a esa clase de la tarde para que puedan prepararse más, ¿ya? Y bien, ahora se les subió el quiz, ¿ya? Para que puedan responderlo. Ya lo había dejado programado para ahora, así que se tuvo que haber subido. Tienen todo el día para responderlo, ¿ya? Pero igual lo voy a dejar activado hasta mañana al mediodía, pero no les toma más de 10 minutos, así que les sugiero responderlo, ojalá, ahora después de la clase, ¿ya? O durante el día. Bien, chicos, que les vaya muy bien. Son reflexiones, así que no es difícil, pero sí, por favor. ¿Sí? ¿Qué les pasó? Yo tengo un problema. ¿Qué le pasó? A ver. Grande. ¿Qué le Leo pasó? todos los trabajos, de todo, y esto quiero poner al día. Ya, respecto a los trabajos, tienen que, bueno, esto es para todos, tienen que al menos entregarme 2 de los trabajos que hemos desarrollado en lo que fue después de la unidad 0. Tienen que, todo lo que fue, por así decirlo, la unidad 1, ¿ya? Tienen que entregarme al menos 2 trabajos cada uno, ¿ya? Porque con los 2 mejores trabajos que tenga cada uno, con eso ya puedo sacar sus notas de trabajo, ¿ya? Igual le puedo hacer más. Si quieres, sí, pues sí, si quieres lo hace todo, pues obviamente no hay problema en eso, pero con que hagan al menos 2 ya Ya, son vamos. lo imprescindible, ¿ya? Bien, entonces eso, ya, entonces tienen que hacer el quiz hoy día y por favor Gracias. expláyense, de nada, muy bien, expláyense lo más posible, ¿ya? O sea, desarrollando, ¿verdad? Los argumentos, ¿verdad? Expláyense, ¿ya? Ahí, así que tómense el tiempo para responder. Bien, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien, cualquier consulta me dicen. Nos vemos. Chao, chao a todos, a todas. Chao. Chao, profe. Cuídense, igual, Profe. que estén muy bien. Chao, chao.